Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras convocaron la noche del miércoles a un diálogo para tratar las demandas del movimiento estudiantil universitario formuladas en el marco de una crisis que ya lleva casi un mes y hasta ahora da avisos de posible solución. Entre las aristas se plantean los requerimientos fiscales contra 75 educandos y la adjudicación de representatividad estudiantil en el Consejo Universitario, propuesta que en el primer caso es un imperativo categórico para el retorno a clases y hace viable el segundo planteamiento de la autoridad universitaria. En ese sentido, voceros autorizados de la Casa de Estudios Superiores informaron que cumplen gestiones con autoridades del Ministerio Público en torno a los requerimientos fiscales contra estudiantes de todo el país señalados de liderar tomas en los recintos universitarios. Al respecto, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Ajax Irías, confirmó que el análisis con la Fiscalía es para conformar una mesa negociadora. Los requerimientos fiscales los plantean el Ministerio Público y la judicialización los tribunales de justicia del país, explicó. El funcionario acotó que si hay aspectos de propiedad exclusiva, existe toda la voluntad de solucionarlos, pero es importante que los estudiantes acompañen esta diligencia en los juzgados y la Fiscalía y determinar la viabilidad de resolver este problema, acotó. La voluntad y decisión política de la universidad es arreglar el problema y ofrecer respuestas en el proceso de diálogo con distintos actores de la crisis universitaria. Concluyó que esta semana no se puede dejar pasar sin establecer el diálogo y lograr que los estudiantes retornen a clases porque el periodo académico está en riesgo. Por su parte, Mirta Gutiérrez, vocera del Movimiento Estudiantil Universitario, dijo que acuden a la convocatoria como un acercamiento debido a que las condiciones son innegociables, o sea que se suspendan los 75 juicios. Queremos consensuar una mesa de diálogo verdadero y real. En cuanto a las clases, estas se reanudarán conforme resulte el acercamiento. Para este viernes se confirman asambleas informativas para presentar el posicionamiento del conglomerado estudiantil a las autoridades universitarias, debido a que la iniciativa formulada el miércoles por la Rectoría no habla de fecha ni lugar para retomar el diálogo. Haremos un primer acercamiento para sentar las bases de un verdadero diálogo, pero mantenemos las condiciones de suspender los 75 juicios y establecer la mesa mediadora para luego debatir las propuestas. La iniciativa del movimiento estudiantil universitario es consensuada con educandos de los centros regionales de Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula, que no pueden quedar fuera de estas negociaciones. Sin embargo, si mañana mismo las autoridades responden a nuestra oferta, ese mismo día tendríamos el primer acercamiento, acotó la vocera estudiantil. Para el foro La Entrevista les informó Claudia Díaz y Samantha Velázquez. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de esta mañana. Hoy es viernes 8 de julio. Y estamos con un tema que es de suma importancia para todos los hondureños. Raúl, si me cerrás para todos los hondureños, decía, vamos a abordar hoy el tema de la universidad. Tengo 4 distinguidos invitados y también, pues, quiero decirles que si en algún momento va a salir de su casa, nos puede seguir a través de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 93.5 en la zona central del país, la 90.9 en San Pedro Sula y la 105.5 en el litoral atlántico en Radio Visión Honduras. Voy a iniciar. El tema de hoy es la Universidad Nacional. Ya la rectora antier envió un comunicado en la noche diciendo de que estaba dispuesta a dialogar con los estudiantes universitarios. Ayer los estudiantes han dado una respuesta que esperan tener diálogo a partir del próximo domingo. Pues mis invitados son personas vinculados a la Universidad Nacional
y que saben lo que está sucediendo. Llevamos ya casi un mes de que no hay clases. Eso tiene preocupado a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades universitarias y a los estudiantes, por supuesto, que son los que más pierden. Ayer escuchaba a algunos muchachos que vienen del interior del país y que también se preocupan por el esfuerzo que hacen sus papás de mandarlos a Tegucigalpa que vengan a estudiar, y ya llevan un mes casi que no hay clases. Ojalá Dios ilumine a las autoridades universitarias que encabeza la rectora Julieta Castellanos, su cuerpo de asesores, y a los estudiantes para que puedan volver a clases y el futuro de Honduras llegue a recibir clases, porque ellos son el futuro de nuestro país. Los estudiantes universitarios, me decían el otro día que hay casi 90.000 estudiantes en la Universidad Nacional. Bien, voy a saludar a la licenciada Divina Alvarenga, y es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es licenciada en Ciencias Políticas. Bienvenida. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Igualmente. El asesor presidencial, abogado Marvin Ponce. Este hombre también fue miembro de movimientos universitarios allá cuando, ya Marvin estaba, Marvin Ponce estudiando en los 80, era miembro de los movimientos universitarios, es abogado y es asesor del presidente de la República. Buenos días, Marvin. Buenos días a todos los compañeros. El licenciado Julio Raudales es vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad. Julio, ¿qué tal? Un placer, Raúl, y un saludo cordial a mis amigos Divina y a el colega vicerrector que está acá presente también, y a Marvin. Sí, el licenciado Ajax Irías es el vicerrector académico de la universidad. Bienvenido. De Asuntos Estudiantiles. De Asuntos Estudiantiles. Sí, buenos días, Raúl, Marvin, Divina y vicerrector Julio Raudales. Para mí es muy placentero estar de nuevo en este prestigioso programa abordando un tema muy sensible para la sociedad hondureña y obviamente para los que convivimos en la universidad. Decía yo que recientemente ustedes emitieron un comunicado diciéndole a los estudiantes que los invitaban al diálogo para hablar del caso de los estudiantes requeridos y judicializados, y también sobre la representación del Consejo Universitario. Los estudiantes alegan que eso es fundamental para volver a clases. ¿Cuál es la posición de las autoridades universitarias? Bueno, yo creo que ha quedado bastante evidenciado en el contenido del diálogo, del comunicado emitido hace un par de días. La rectora Julieta Castellanos hizo un llamado a los estudiantes para discutir de manera abierta los temas que pueden ayudar tanto a zanjar la crisis como a salvar también la reforma universitaria, que no es la cuarta reforma, es una reforma permanente, es una reforma que fue diseñada y estructurada para garantizar que la universidad pueda introducirse de manera adecuada a los grandes retos que tiene el siglo XXI en materia de educación, en materia de formación y en materia también de la manera en que la academia debe de contribuir con el desarrollo en este caso, de nuestro país, Honduras. Y además, entender que la reforma es un proceso que se debe ir dando día a día y que debe de asegurar que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a esos retos de los cuales hablé en un comienzo. Este llamado que se ha hecho por parte de las autoridades, específicamente de la rectora Castellanos, me parece un paso muy importante para solucionar estos problemas. Bien, se oiría. Sí, hablamos de un diálogo muy participativo e incluyente con los diversos sectores estudiantiles, y fruto del primer encuentro que tuvimos en fechas pasadas, pues nosotros pudimos constatar cuáles eran como los puntos clave que podían destrabar la situación de problemática que ha venido aquejando a la institución, y por eso nos limitamos en un primer momento a plantear dos asuntos: el de los requerimientos y las judicializaciones, ¿verdad?, que hay en los tribunales de la República, y un tema político estudiantil que compete fundamentalmente a ellos dirimirlo en su interior, pero que la universidad puede acompañar,
que es el relativo a las elecciones y representación estudiantil, que son dos de los aspectos donde los estudiantes han venido haciendo énfasis en su demanda, y esto desde luego no excluye que sigamos viendo otros elementos más, pero con la perspectiva clara de que lo que hay que es seguir potenciando el proceso de reforma, garantizando que la calidad educativa en vez de disminuir debe de incrementarse, y haciendo que precisamente la sociedad en general vea en la universidad el referente de la educación superior, como así se lo manda la Constitución de la República. Licenciada Alvarenga, ¿usted qué piensa de todo lo que ha ocurrido? Bueno, no voy a hablar de todo lo que ha ocurrido, pero sí del momento actual, porque me parece que es un momento importante para reconstruir esos lazos que se fueron perdiendo en la universidad. Y nosotros estamos interesadas y nosotras estamos interesadas en abrir un puente que permita a la universidad desarrollarse. Y lo que sí vimos en este comunicado es que es un buen momento, es importantísimo que tengamos esta convocatoria de la rectora Julieta Castellanos, y que además sea firmada por la rectora Julieta Castellanos. Las anteriores convocatorias, la anterior convocatoria no estaba firmada por la rectora, lo que indicaba que la rectora no se iba a hacer presente en esas negociaciones que se estaban visualizando con los estudiantes. El caso acá, que los docentes del claustro de profesores de ciencias sociales, es que nosotros vemos que es importante hacer ese primer paso como desde la rectoría, como una cuestión para abrirse hacia los estudiantes, porque se ha ha pasado cosas que han dañado mucho a los jóvenes y a las jóvenes y a nosotros también como docentes, de ver la policía dentro de los predios universitarios. Entonces, la rectoría en este momento y los compañeros aquí presentes, Ayac y Julio, deberían de ver la forma cómo se hace un primer intento por tratar el tema de los casos de los estudiantes requeridos y judicializados, como un acto de buena fe con los estudiantes para abrir ese puente que fue quebrantado. Fíjense bien, esta es la generación que se ha formado en la cuarta reforma universitaria, es la generación de estudiantes formados dentro de este modelo de cuarta reforma universitaria, y vemos estudiantes con grandes capacidades y grandes formas de interesados en que esa cuarta reforma sea una reforma académica, que es donde debemos concentrarnos ahora que se ha hecho grandes inversiones en infraestructura. Sí. Don Marvin Ponce, usted es asesor del presidente. ¿En algún momento han hablado con el presidente de lo que ha sucedido en la universidad? Tenemos casi un mes de no recibir clases y, corríjanme, ¿ha pasado una huelga tan extensa como esta? Sí, en el pasado han habido huelgas hasta de 2 o 3 meses, ¿no? La que dirigió la rectora. Pero no era toma, realmente, era de brazos caídos, donde cada quien optaba por estar en el aula o no, ¿verdad? Lo que pasa es que era más simbólico porque los docentes por convicción, por conciencia, tomaban esa decisión, ¿verdad? No se acudía a cerrar los edificios por la fuerza, sino que más bien a expresar la voluntad de querer demandar a las autoridades de aquel tiempo la reforma universitaria, precisamente porque estaba en una condición de crisis severa la institución, que ese es el antecedente que hay que poner en el tapete, porque a veces se cree que la universidad empieza con la reforma, y más bien la reforma es un efecto de toda la problemática que realmente tenía la universidad en total desprestigio y falta de credibilidad ante la sociedad. Así, y eso fue en ese caso en particular, que fue a comienzos de este siglo, pero yo recuerdo que cuando yo era estudiante en los años 80, no solamente se perdían 6, 7, 8 semanas de clases, sino que además cuando se lograba recuperar los predios de la universidad, íbamos nuevamente a clases, simplemente los profesores nos decían, bueno, tráiganse un trabajito, ¿verdad?
vaya, búsquese ahí una información y con eso va a pasar la clase, lo cual... Pero saliste buen profesional, bueno, Julio. pero tengo que confesar, sí, pero tengo que confesar, Divina, con mucho estoicismo, que había que buscar uno, los que teníamos interés realmente de salir con alguna formación, teníamos que buscar por nuestra propia cuenta, debido justamente a los problemas que se generaban por la gran cantidad de huelgas que habían, que yo diría que si ya hacíamos el balance, se perdían por lo menos 9 o 10 semanas de clases en cada año, ¿verdad? Marvin, como... Efectivamente, Raúl, el presidente de la República ha estado dándole seguimiento a esta situación, pero ha acudido al llamado que han hecho los mismos universitarios que en el marco de la autonomía universitaria, pues ellos son capaces de solventar la crisis. No obstante, el presidente llamó públicamente que se pusieran de acuerdo y llamaran a esta situación. Yo aquí vengo más invitado por usted para hacer también mi parte de análisis, pero el presidente está pendiente de esto y está esperando muy alegre porque se van a sentar a dialogar, que es importante. Pero yo también quería plantear ya desde mi perspectiva, también como ex universitario y como amigo de los movimientos, yo creo que no hay que tenerle miedo al conflicto, pues este país es un país que pasa muy encerrado en una agenda política y una agenda de gobierno normal. El país debe ser dialéctico, pues, y debe darse estos escenarios también para mover la conciencia de un tema tan importante como es la educación, los movimientos sociales, los intereses políticos, porque este movimiento ha generado una gran cantidad de cosas, no solamente el conflicto inició por las normas académicas, ¿Qué ha generado este movimiento? Y es lo que menos se habla ahorita. Sí. ¿Qué ha generado este movimiento? Ha generado una dialéctica nueva realmente de ver el país desde otra perspectiva. Yo creo que no hay que tenerle miedo al conflicto. Sí. Y realmente el problema es cómo se dirime el conflicto, ¿verdad? Y este conflicto tiene la característica que tiene dos grupos fuertes confrontados. Pues la rectora es una mujer con mucho carácter, una de las mujeres que yo más admiro en Honduras, una mujer que ha metido las manos por este país en temas grandes, una mujer que le dio vuelta a esa universidad, por lo menos en gran parte académica, en gran parte de la infraestructura de comodidad, de ampliación de la apertura a casi 80.000 estudiantes universitarios. Lo que pasa es que somos muy desagradecidos y somos muy olvidados. Antes de que llegara doña Julieta Castellanos, esa universidad era un desastre. Y los últimos años la universidad logró inclusive prestigio, nombre, y ahora que está en el conflicto todo el mundo la sataniza. Yo creo que tenemos que ser también ecuánimes en el análisis, pues. Y me refiero personalmente a ella porque realmente creo que a ella van las críticas, porque el conflicto en principio se planteó como un conflicto entre los estudiantes encapuchados versus la rectora. Poco a poco se va desmantelando el conflicto, y el conflicto ahora es el movimiento estudiantil más allá de los encapuchados frente a las autoridades universitarias. Y eso da como consecuencia de que hasta ahorita han salido una serie de cosas. A la falta de movimientos sociales fuertes en el país, que el sindicalismo caído, el campesinado caído, los partidos políticos caídos, entonces mucha gente ha ido a querer protagonizar y generarse espacios políticos ahí, a querer granjearse. Me parece a mí que hay una conducción muy importante del sector trotskista en la universidad, que los verdaderos dirigentes no están dando la cara y están mandando voceros a la prensa. Es una estrategia realmente para invisibilizar quién es que conduce a los estudiantes. Y eso es importante porque es una estrategia importante para poder entender la crisis de cómo se maneja en la universidad. Lo que está planteando Marvin es un gran error a nivel de solución de conflictos. Y es un gran error, te voy a decir por qué, Marvin. Porque el problema que yo veo que se dio, se ha dado tanto este problema demasiado largo, es por el no reconocimiento de las capacidades de los muchachos y de las muchachas. Entonces, ¿qué sucede? Siempre creen que detrás de los jóvenes hay personas mayores. Y estos jóvenes tienen total independencia y total, miren, nosotros gozamos porque decimos no le hacen caso a nadie le hacen caso, pero está bien. Además, el problema tuyo es que tenés una visión adultocéntrico que nosotros intentamos no tenerla, pero generalmente la tenemos, y creer que los liderazgos son de una sola persona.
puchica, no es terrible pensar que en pleno siglo XXI nosotros todavía estemos hablando de liderazgos paternalistas o liderazgos verticales. Como dijo que tiene una visión el abogado Marmi. Adultocéntrico. O sea, de que son los adultos los que están detrás de los muchachos. Y no es así. No, eso no he dicho Segundo, yo. Eso no lo he dicho yo. El creer de que los liderazgos del siglo XXI son liderazgos paternalistas o verticalistas. Está divina, o sea, los liderazgos son de los muchachos son liderazgos horizontales. Es bien interesante porque nosotros hemos visto cómo ellos manejan sus tipos de liderazgo. Entonces, esas lecturas les hacen un error para plantear la solución. Entonces vamos a la confrontación porque decimos, no, son los trotskistas que están detrás de los muchachos. Eso es terrible, pues, porque ahí hay muchachos de todas las ideologías y de todas las posturas, incluso cristianos, ¿verdad? Gente de muy gran formación, pero que están construyendo un nuevo tipo de liderazgo, que es un liderazgo horizontal, un liderazgo ético y moral. Por eso no tienen un líder que aparezca, sino voceros, porque es un liderazgo de nuevo tipo, ese nuevo liderazgo que necesita el país. Y eso ha sido producto por la cuarta reforma universitaria, pero porque permítame. A pesar de que no se han abierto espacios para el debate, la oratoria, el debate de ideas, la formación de ese tipo que necesitan los jóvenes han ido abriendo sus propios espacios de debate y de concertación. Y entonces no estoy de acuerdo contigo cuando dice que atrás están los trotskistas, los anarquistas, y que mandan a los voceros ahí. No. Eso no es cierto. No, yo no he dicho eso. Bueno. O sea, si no lo has dicho, olvídalo. Tú lo interpretaste así, pero el planteamiento mío, el manejo de la crisis, yo no estoy diciendo que están los trotskistas o que están detrás. Yo fui dirigente estudiantil, los dirigentes estudiantiles somos los más rebeldes y los más radicales y no queremos ceder a nada. Y no levantamos casaca a nadie, como decíamos en aquel tiempo. Y estamos claros, y la lucha entre más se va alargando, más se va radicalizando. Y lo que yo digo, el manejo del conflicto, todavía no aparece, a la luz pública la conducción del movimiento, del MEU, que es el que ha ganado prestigio, ha ganado nombre y se ha ganado un espacio en la universidad que no lo tenía. En segundo lugar, también yo como lo miro desde fuera, porque yo no estoy dentro de la universidad, ni voy a la universidad, pues ni platico con nadie, sino que leo tus escritos, tus análisis, escucho a Jacques, a Julio, a Leticia Salomón, a Joaquín Medina y mucha gente, y lo que dice la rectora, y leo el conflicto. Pero lo que yo veo realmente es que el conflicto es normal en una universidad. Lo segundo, que el conflicto, como los dos grupos son fuertes, los dos se pusieron planteamientos radicales. Unos que pedían una cosa y la otra que no cedía. En este caso, la señora rectora no quería ceder al tema, por ejemplo, de la no judicialización de los estudiantes, el tema del 70%, que fue el primer debate. El primer tema empezó por el 70%, era lo más visible, más el plan de arbitrios de la universidad era el que se discutía. Se reunió el consejo universitario para solventar esa crisis y pasó la norma para el 2018, tengo entendido, y aplicó un 65%. Hasta ahí era académico el de debate. Y en ese sentido, los estudiantes se sintieron gananciosos en ese momento, y el consejo universitario, en vez de arreglar el problema, le dio gas para que los estudiantes agarraran más fuerza y confrontaran el problema con más profundidad, exigiendo otro pliego de peticiones, y ahí empezaron los choques entre los dos grupos de poder, uno desde la universidad, las autoridades y los estudiantes, y a tal grado que ya tenemos 3 semanas y se habla, es el tema que ha estado centrado en la universidad, pero alrededor de los choques ya vemos que hay grupos que van flexibilizando. La rectora no quería que no se judicializara a los estudiantes, era las cosas que decía que era la fiscalía, ya está cediendo. La rectora no quería dialogar bajo presión, está cediendo. La rectoría no, o sea, yo creo que hay pasos que se están dando importantes. Lo que yo creo que los pasos están dando muy lentos. ¿Qué le cuesta ir un grupo de autoridades unitarias, ir a hablar con el fiscal de la República ahí está de acuerdo y con decirle usted, al fiscal, mire, fiscal, queremos arreglar este problema, solventemos el problema, retiramos eso y hoy mismo se termina el problema. Ya no están judicializados los estudiantes y se baja la presión y se centra a discutir el tema académico.
Porque las normas académicas yo las he leído, es un paquetazo grandote, ¿va? Que habla desde la profesional docente, habla realmente de las becas, habla del por qué ese 70%, y realmente es un proceso interesante, es algo precioso para la universidad. Ese planteamiento que está haciendo usted para darle la palabra al licenciado Irías y al licenciado Julio, aquí me escribe Eduardo Valladares, ¿por qué ellos le han echado la culpa al Ministerio Público cuando sabemos que el que denunció puede retractarse en la universidad, hizo las denuncias? Los estudiantes que tienen orden de captura y requerimiento. Dice Cristian José, don Raúl, las condiciones son no procesos judiciales y una mesa mediadora. La representación estudiantil es una meta de diálogo. Hay una férrea oposición de las autoridades universitarias a esa mesa mediadora. Y Mario Lago Guillén nos pone ahí una foto que tomó a la pantalla donde estamos todos. Nidia Zelaya, ese bigotón de Marvin y Ajax ahora son ultraderecha, ¿cómo van para viejos asegurando una jubilación? Licenciado. Bueno, mire, tal y como lo planteaba Marvin, yo creo que una universidad que no tiene este tipo de conflictos, pues no debería llamarse universidad, ¿verdad? Porque siempre en la dinámica de este tipo de instituciones, por la pluralidad de pensamiento que hay, normalmente el debate, las crisis son normales siempre y cuando se tenga voluntad de administrarlas como corresponde. Yo diría que a veces nosotros como hondureños nos enfrascamos mucho en las formas, ¿verdad? En lo que traba los problemas y no en las soluciones a los mismos. Yo abogo porque como panel nosotros perfilemos un debate que nos ayude a solucionar los problemas y no alimentar más la crisis, que en algunos ambientes es una relación autoridad-estudiantes, en otros es relación estudiantes mismos, ¿verdad? La relación universidad-estudiantes pues está condensado en el primer punto que la universidad planteó en la convocatoria, que es los requerimientos y las judicializaciones. En esto intervienen otras instituciones como el Ministerio Público y los tribunales de la República. El ministerio hace los requerimientos y los tribunales judicializan los casos. Nosotros como profesionales y como universitarios no le podemos ir a decir a otra entidad, mire, haga esto porque así tienen. No, ellos tienen su autonomía, su independencia, hay que respetar. Nosotros vamos a hacer toda la gestión necesaria a fin de que eso se destrabe, pero serán ellos los que determinen cuál es la viabilidad que tiene. Y nosotros en eso vamos a ser respetuosos de la ley. Pero sí consideramos sensibilizar porque esto es lo que le puede dar estabilidad y salida a una problemática que está afectando a una institución tan estratégica como es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta pregunta es para usted y para el licenciado Julio Raudales. Licenciado Ajax Irías, me llamó la atención lo que acaba de plantear Marvin Ponce. Dice Marvin Ponce que por qué no llegan el próximo domingo, que si ustedes van a la fiscalía hoy y piden que le retiren esas acusaciones a los estudiantes, ya el domingo llegan a negociar. ¿Eso se puede o no se puede? Lo que pasa es que hay procedimientos que la fiscalía actúa de oficio. No puede la universidad decir, podemos decirlo, pero la fiscalía no le inhibe para continuar porque son acciones de oficio, son delitos de orden público y ellos son los que verán las formas legales de cómo se puede realmente reconfigurar o buscar otros mecanismos siempre dentro de la ley para solventar este problema. Mire, yo creo que, repito, el comunicado por sí mismo está diciendo exactamente cuál es la voluntad expresa de la universidad, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que deberíamos de ver todas las partes involucradas en este problema, que existe buena voluntad, se ha dado un gesto de conciliación por parte de las autoridades universitarias. Esto es algo que ninguno de nosotros quería que sucediera. Ninguno de nosotros, ni los estudiantes, estoy seguro, ni las autoridades universitarias, ni los docentes estaban a favor de la suspensión de las clases. Esto
no es algo que nosotros queremos. Entonces, ya el hecho de irse a tomar un edificio, de ir a impedir que otras personas ejerzan su derecho al proceso de aprendizaje, es un acto en sí mismo que creo que no está en el deseo de las personas que de verdad amamos la universidad. Cualquier otro elemento desencadenante de un proceso de este tipo, porque sabemos que toda acción tiene una reacción, tampoco está en la voluntad ni de las autoridades ni de los estudiantes. Entonces yo creo que hemos llegado a una situación que nadie desea, con la que nadie está de acuerdo. Yo creo que hay que estar loco para querer que las clases en la universidad, que es, digamos, una de las funciones más importantes que tiene, aparte de la investigación y de la vinculación, que también son dos funciones fundamentales, pero, digamos, el proceso de enseñanza dentro de las aulas es un elemento crucial y habría que estar definitivamente fuera de sus cabales para decir, está bueno que los edificios estén vacíos y que los pupitres estén fuera de las aulas, ¿verdad? Yo creo que este es un elemento del cual debemos de partir. Nadie puede estar a favor de que un semestre o un periodo académico, mejor dicho, se pierda. Debemos estar en las aulas, debemos de conversar, sí, debe haber racionalidad en los elementos planteados y sobre todo algo que mencionaba también uno de los de los analistas sociales de este país. La universidad tiene que ser el laboratorio de las ideas en un país. La universidad debe ser cualquier cosa menos un elemento donde se den elementos de fuerza. Claro. Solo déjame terminar, Marvin, disculpa. Y ya el hecho de impedir que un profesor y que unos estudiantes que quieren recibir clases no estén en el aula es un elemento de fuerza. Debemos evitar llegar a ese tipo de situaciones. Debemos de procurar que la buena razón, que la buena discusión, que el debate sean las armas mediante el cual solucionemos nosotros nuestra cuando hay espacios de debate, ¿verdad? Mire, Raúl. Por el orden, la licenciada Divina y luego el abogado Marvin. Fíjense bien, primero, el conflicto que se da en la universidad es parte de una crisis, y es la crisis de la Cuarta Reforma Universitaria. Hemos abandonado el camino de la Cuarta Reforma, que debe ser el eje importante de la Cuarta Reforma, debe ser la reforma académica. Y nosotros hemos detenido esa reforma académica porque la universidad se ha interesado más por el tener que por el ser. Fíjense, es tan importante lograr lo que se logró. Se introdujo una reforma administrativa, financiera y de infraestructura en la universidad y la aplaudimos. Pero en este momento, para solucionar esta crisis, solo se debe solucionar con saberes. Los problemas de los saberes se solucionan con saberes. Y nosotros lo que queremos es demostrarle al país que los universitarios de este país, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene capacidad de redimir conflictos, de solucionar conflictos vía herramientas y estratégicas muy importantes. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos un análisis del conflicto, en donde vemos que los estudiantes y la rectoría son contrarios, y no. Si nosotros vemos las normas académicas, plantean que la educación superior de Honduras es un derecho humano, y en eso estamos de acuerdo todos y todas. Todos y todas amamos a Honduras y amamos a la universidad y tenemos una visión de la universidad que queremos. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué vamos a negociar y por qué no utilizamos la consulta como herramientas importantes? Fíjense de que el diálogo en la universidad debe ser permanente y deben de haber espacios de diálogo para que todos y todas en la universidad tengamos posibilidad de decir lo que pensamos en cada uno de los componentes que tiene la reforma universitaria. Entonces, no podemos continuar dando clases en la universidad con 75 estudiantes judicializados. Eso es imposible. Yo como madre, como maestra, como persona académica, creo que no se puede
tener 75 muchachos en procesos judiciales únicamente por plantear la necesidad de continuar con una reforma académica y tener el derecho humano a elegir y ser electo como miembro de la comunidad universitaria y elegir y ser electo en su 33.33% que le corresponde de gobernanza en la universidad. No le podemos negar eso, es como que nos negaran a nosotros la necesidad de tener nuestro claustro de profesores. No podemos, pues, eso es fundamental y la universidad lo ha entendido y por eso este comunicado. Yo creo que de aquí en adelante lo que debemos hacer es tender puentes. Usted destacó aquí que ya en este comunicado firma Julieta Castellanos, rectora, sí, que en el primero no. No, en el primero no firmó. Pero eso ve que ella tiene apertura, que ella quiere buscar una solución. Y eso indica incluso, ¿sabe cuál es lo que le encuentro yo a este comunicado? Un solo error. No reconoce, bueno, hay otro error ahí interesante, pero eso tiene que ver con mi postura personal, no con una postura política. Fíjense bien, el error que hay aquí es el no reconocimiento de los otros, de los estudiantes, o sea, del MEU, que es el interlocutor válido con la universidad. Y eso tiene que ver porque no se reconocen las asociaciones de estudiantes, de carrera y de facultades. Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales, todas las carreras reconocen sus asociaciones. Los directores de las carreras los reconocen y son sus interlocutores válidos, pero la autoridad universitaria no lo ha reconocido y hay que empezar a reconocer el otro, porque para poder dialogar y poder solucionar un conflicto, lo primero es el respeto y el reconocimiento de los otros. Pero discúlpame, Divina, pero fíjate que yo ahí sí discrepo con vos, porque es explícito el reconocimiento cuando dice, hace un llamado a los distintos sectores estudiantiles. O sea, de repente no valía la pena mencionar, o tal vez sí, en eso podemos ponernos de acuerdo, a cada uno de las asociaciones. Yo creo que al final el derecho a asociación en el país es... Sí, pero ahorita el conflicto, el problema, la génesis del problema fue con el MEU, no fue con la FUR. La FUR está tranquilo, y con las asociaciones. No es así. Entonces, por lo tanto, el reconocimiento del MEU, ese es el único problema que tiene la universidad ahorita, que no quiere reconocer al interlocutor válido que los estudiantes de forma independiente han organizado. Mire, solo quería decir, mire, yo creo también, la academia también debe ser pragmática. Y me parece a mí que hay cosas que se pueden solventar rápido. Mire, la rectora ha apoyado mucho la depuración policial y otros temas. Inclusive se le ha criticado porque ha atendido muchos temas de fuera de la universidad. Se lleva muy bien con el fiscal. Yo le aseguro que con una llamada a la rectora, al fiscal, sentémonos para arreglar este problema. El domingo ya van sin ese problema. Sí, esto se arregla por la vía platicada, sobre todo en los centros de poder. Usted lo conoce, yo lo conozco. Y yo ahí estoy en la presidencial y ahí muchas cosas arreglan y son amigos. Si hay voluntad política del fiscal, el domingo ya se va sin ese problema. El otro tema, que es el tema de la representación de los estudiantes, ha sido una negligencia y falta de voluntad política de las autoridades. Lo digo yo eso porque cuando éramos diputados nosotros le delegamos esa función de que se iba a hacer unas elecciones universitarias para que los estudiantes nombraran, y en 4 años no se va a poder hacer un reglamento para llegar a elecciones entre los estudiantes. Entonces se dice que no, que los estudiantes no quieren, ¿va? Es cierto, hay distintos polos de poder ahí, ¿va? Están los estudiantes tradicionales de los frentes tradicionales, el FRU y la FUR, que tienen su espacio también ahí. Hay estudiantes independientes que tienen otro tipo de asociaciones. Hay estudiantes de excelencia académica, y están estos nuevos movimientos que no son nuevos, fueron los que se trabaron para llegar a ser el reglamento estudiantil cuando estaba el MAU, se llamaba en ese momento, ahora es más MEU. Y son desprendimientos de los otros. Entonces, es diferente. Pero bueno, independientemente de todo, lo que quiero llegar aquí, Divina, es que un reglamento los estudiantes lo pueden hacer aún con todas las contradicciones que tengan, con una buena mesa de amigos de ellos mismos, de los estudiantes que nombren, para poder hacer un reglamento. En 2 meses te han hecho un reglamento para ir a elecciones. Entonces yo creo que los puntos de partida se pueden someter rápido. Mire, piensa eso. Ese punto de la fiscalía a mí me parece que es cierto, y que es el más duro, ¿va? Porque son 75 estudiantes acusados de sedición, que me parece a mí que ahí no se interpreta bien, ni la autoridad jurisdiccional, que es la fiscalía, interpreta bien que lo que hay en la universidad es un conflicto entre estudiantes y autoridades.
Entonces, un sedicioso es alguien que llega a niveles de poner en riesgo la seguridad del Estado, y ahí es un conflicto en un centro educativo. Entonces y también no hay que minimizar los estudiantes del Valle de Sula, que son el movimiento más fuerte, creo, del movimiento estudiantil, porque traen un proceso de 6 años organizados y que se sienten todavía más marginados porque la universidad ha invertido menos recursos en la zona norte, donde ha crecido más el crecimiento vegetativo de los estudiantes que quizás aquí en Tegucigalpa. Entonces creo que también ahí la universidad tiene que hacer los equilibrios, pero yo siento que el diálogo está bien llamado y todo eso, van a estar todos los actores, y estoy claro que si se solventa el problema entre la universidad y el MEU, se solventó el 80% del conflicto. Marvin. Tal vez, mire, yo creo que en la universidad enfatizamos de que debe de haber la mayor pluralidad posible. No puede ser de que tengamos esa visión hegemónica de que este es el principal y los demás son accesorios. Mire aquí, esta fue la convocatoria anterior a la actual. Y mire quiénes están: Movimiento Estudiantil Universitario, para reunirnos con ellos el domingo 26 y es el primero. Segundo, pero no es eso. PRU. Tercero, FUR. Cuarto, FUD. Y después los diversos grupos de cada una de las facultades y centros regionales. El tema es que usted no puede decir, este es el único, porque eso lo van a dirimir las urnas, ¿va? ¿Quién es el verdaderamente representativo y el que tiene que asumir la tarea de representación formal de los estudiantes? Marvin participó en este decreto, él era diputado en ese tiempo, y mire usted qué sabio fue el decreto, ¿verdad? ¿Es un decreto? Mire lo que hay que partir, Divina, es que el movimiento estudiantil debe tener el movimiento estudiantil debe de tener su autonomía e independencia. Exacto. Yo no sé por qué quieren que sea la autoridad quien organice a los estudiantes. La autoridad lo que debe de hacer es propiciarle condiciones, acompañar ese proceso. Tuvo el Tribunal Supremo Electoral incluso, se destinaron recursos, 8 millones de lempiras se destinó para hacer unas elecciones estudiantiles que terminó sacando pistolas y puñales después. También se hizo toda una labor de organización a través de un comité electoral donde estaban integrados todos los sectores. Y miren lo que les dice el Congreso: se ordena, es orden, a los sectores estudiantiles, no está diciendo a la universidad, a los sectores estudiantiles, para que en un plazo máximo de 45 días calendarios, contados a partir de la vigencia de este decreto, emitan en consenso. Lo que nosotros debemos de propiciar son condiciones para que los estudiantes aprendan a consensuar sus intereses propios. Ahí, para hacer elecciones, tienen que actuar todas las fuerzas, no solo un sector. No es el sector que utiliza la acción de tomas el que podemos decir que es representativo de todo. Mire, ahí la gran mayoría de los estudiantes quería estar en clase, quería estar en clase. Si hubieran hecho un plebiscito, de decir, miren, ¿quién quiere clases? Todos queremos sin clases. Tomas, o quién quiere, todos y todas. O quién no quiere clases y estar en tomas. Yo creo que el plebiscito iba a ser abrumador de que querían estar en clases y con diálogo a la par. Entonces yo creo que no contribuimos, más bien nosotros estamos abogando porque y vamos a hacer ese esfuerzo por hacer confluir a todos los sectores estudiantiles para que ese reglamento, ¿verdad?, logre realmente legalizar las asociaciones. Hasta ahora hay asociaciones de hecho porque no se han realizado elecciones en base a este reglamento que les mandó a hacer la ley. Nosotros no podemos reconocer algo que esté fuera de la ley, ¿verdad?, porque incurrimos en responsabilidad. Fíjense de que uno de los principios importantes para la academia es la unidad en diversidad, no la unidad en uniformidad o división en la diversidad, sino unidad en diversidad.
Fíjense bien que las asociaciones de estudiantes en cada una de las carreras, ellos tienen sus reglamentos, ellos han hecho sus reglamentos y los han elaborado ellos. Claro, porque solo para ponerles un ejemplo, Divina, es unidad en uniformidad y no unidad en diversidad. Te voy a poner un ejemplo. Este es el problema. Un ejemplo más concreto. En el país hay una sola ley electoral que le rige procesos electorales de diputados, de presidentes, de alcaldes, pero es una sola norma, no puede tener cada carrera una norma, porque después esa carrera tiene que ver cómo organiza la facultad, y después desde la facultad es cómo se organiza la federación. Entonces, ¿tienen independencia los estudiantes es un sistema electoral, y por eso les manda a hacer un reglamento, un reglamento yo creo que, para ordenar un poco la discusión, en principio yo creo que lo que el vicerrector está diciendo tiene mucho sentido, Divina, y no se trata acá de ser adultocéntrico ya estamos viejitos. O pueril, ¿verdad? No se trata de eso, no. Sí, yo creo que el 95% de los estudiantes de la universidad son adultos, ¿verdad? O sea, contemos cuántas personas tienen más de 18 años en la universidad, ¿verdad? Pues pueden ser jóvenes, que es distinto. Y no digamos, tampoco nos echemos tierra nosotros los adultos. Pero bueno, no vamos a centrarnos en eso. Acá hay un elemento que es importante. Primero, lo que dijo el vicerrector Irías. Nadie puede decir, Divina, puede decir que hubo alguna intervención de las autoridades en el fallido proceso que se dio para que existiera una representación legítima entre las asociaciones de estudiantes y el Consejo Universitario. Nadie. Si hubo problemas, fueron problemas que atañen únicamente al interior de las organizaciones estudiantiles. Yo creo que ahí debemos de tener un acuerdo, porque creo que decir lo contrario sería faltar a la verdad. Y en segundo lugar, creo que es lo más importante, es que leamos el comunicado que se emitió el día de anteayer. Ahí está claramente expresada la voluntad de la rectora Castellanos y del resto de las autoridades de la universidad para asegurar estos dos elementos que son importantes y que además son los reclamos primigenios de los estudiantes, llámese como se llamen. ¿Qué es lo que los estudiantes están diciendo? Hablemos sobre el tema de el problema judicial que hay en este momento y hablemos sobre el tema de la organización estudiantil. Ayer me gustó una idea que expresó el vicerrector Irías, que me parece uno de los conceptos más preclaros, que dijo: creo que las autoridades estamos en el deber de apoyar a los estudiantes para que puedan organizarse entre ellos, sin inmiscuirnos en sus asuntos internos. Y creo que esa es una expresión de una voluntad de las autoridades y en este caso de la persona que corresponde llevar adelante este proceso, porque es el que al final tiene por ley la obligación de orientar a los estudiantes. La oficina del abogado Irías es una oficina en donde se trabaja 20 horas al día tratando de organizar a los estudiantes, de orientar a los estudiantes sin inmiscuirse en sus problemas, sino de resolver sus problemas más bien, de ayudarles a resolver sus problemas. Yo voy a esa oficina bastante y ahí ahí hay por lo menos 40, 50 personas en cada momento tratando de resolver problemas estudiantiles. Y yo creo que ese debe ser el espíritu que prime en la solución de este conflicto. Antes de darle la palabra, le quiero leer esto por lo que usted dijo, que me llamó la atención. Buen día. La salida en relación a los requerimientos fiscales es muy sencillo. El delito de usurpación permite la conciliación entre las partes. Esta es una salida que la ley procesal permite. Artículo 45, Código Procesal Penal, en relación al artículo 26 del mismo código. Sí. Yo solo quería decirle que yo, siguiéndole la pista del conflicto, la universidad, después de que sacan a los estudiantes el viernes pasado, los judicializan, la fiscalía actúa de oficio, llama a clases, pero dice que están cerradas las carreras. El periodo se terminó para 12, 13 carreras. Ahí se agudiza más el conflicto otra vez. Y los estudiantes que no estaban apoyando a los que estaban en la lucha del MEU se tiran y se ponen la camiseta negra. Es lo que yo vi. Sí. Y se amplía la cosa. Entonces yo creo que aquí falta, a mí me parece que falta un poquito más de pragmatismo, digo yo así. ¿Será que soy muy pragmático yo? Pero
¿Qué le cuesta a la universidad hacer un plan plurianual de 3 años y correr los periodos y asegurar los periodos académicos para que los estudiantes no pierda el pueblo hondureño, ni pierda tampoco los padres de familia que mandan a sus hijos a estudiar aquí con dinero que les cuesta conseguirlo en el campo? Lo que pasa, Marvin, entonces yo sé que hay reglamentos, pero como es universidad, tiene que tener la flexibilidad allá. En 3 años tú recuperar los 20 días que se perdieron, o los 40 días que pueden perder esto, ampliando, recuperando los periodos académicos. Eso se puede hacer, porque ese es el verdadero conflicto en este momento, la suspensión de los periodos académicos, porque todo el mundo se siente a la deriva. Lo que pasa es que y eso más bien agudiza las contradicciones en vez de solventarlas. Solo permítanme, porque tengo que ir a unos mensajes y leerles un poco. Dice Carlos García, adultocentrista, está perfecto, muy apropiado para Marvin. Fausto Calix, le escribo desde la clandestinidad por mi orden de captura. Saludos a Divina, gran mujer luchadora. Juan Carlos Valladares, ¿por qué las autoridades universitarias están cediendo más de un mes después si el problema podía ser resuelto con antelación? Mar dice, el panelista de corbata está más interesado en su celular y en su computadora. ¿Para qué fue? Apenas 2 palabras, opina. Cristina José, ¿por qué no han comenzado a gestionar el hecho de quitar de estos procesos judiciales? Porque no quieren. Carlos Well dice, Raúl, preguntarle a tus invitados qué posibilidades de parte de las autoridades de la U existe demandar. Raúl, yo me pregunto, si ha habido delito de parte de los estudiantes y no se actúa, ¿no es impunidad? Ángela Paz, la crisis de la cuarta reforma es el origen del conflicto de la universidad. Aquí la invitación, no queremos más estudiantes judicializados, queremos mesa mediadora, dice Cristian Valladares. Albino Briceño, Ajax no miente en público, es tu obligación resolver el conflicto, los estudiantes resuelvan sus problemas. Leonel Figueroa, ejemplo, un estudiante de la Complutense fue condenada por protestar en la capilla por daños a la moral, allá la ley se respeta. Oscar Bogar Castro Acosta, en la huelga anterior una semana tenía de huelga cuando suspendió el periodo odontología. Nancy Posadas, pregunte a don Ajax si ese domingo que convocaron al diálogo asistió la rectora. Vamos a una pausa, pero ¿cómo amaneció la Universidad Víctor Valladares? De ahí manda la pausa. Adelante, Víctor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, televidente de 11 Noticias y sus invitados. Como nosotros podemos observar en estos momentos en la máxima casa de estudios acá en Tegucigalpa, los portones están habilitados, hay ingreso para las personas, sin embargo, las clases no se han reanudado. Acá se mantiene el ambiente, las gradas de acceso hacia los edificios están bloqueadas y pues hay ingreso de jóvenes, sin embargo, solo andan viendo a ver cómo está el ambiente aquí en la Universidad Nacional, porque las clases no se están impartiendo. Sí hemos platicado extra cámara con algunos jóvenes y ellos nos han manifestado que están preocupados por lo que está pasando en la Universidad Nacional y que lo más apropiado es que las autoridades y sus compañeros de la dirigencia estudiantil se sienten a dialogar, y ellos esperan incluso que este mismo domingo quede resuelto este problema. Por lo demás, como usted puede ver con las imágenes que nos ofrece don Cristóbal Funes, el ambiente es normal en la máxima casa de estudios acá en Tegucigalpa, y tanto catedráticos como estudiantes están a la espera de este diálogo que se espera inicie este mismo domingo aquí en la máxima casa de estudios en Tegucigalpa, y así se pueda normalizar las actividades también en el resto de las regionales a nivel nacional. Con esto nos vamos a una pausa, ya regresamos con más de la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos en la entrevista.
Se habló en cierto momento que habían fuerzas externas que estaban impulsando a los estudiantes. Se habló que gente de Libre estaba detrás de las protestas de los estudiantes universitarios. ¿Se comprobó eso o fue una simple especulación? Mira, Raúl, primero quiero disculparme porque me han estado regañando por el tema de que dicen que estoy viendo el celular. Eventualmente a uno le están mandando mensajes y uno a veces comete el error de mirar el celular por los mensajes que le están entrando. Pido disculpas, pero creo que yo he estado muy activo participando aquí en la discusión y poniéndole atención a cada uno de los panelistas. Mira, primero yo creo que hay un elemento que es bien importante. El conflicto está llegando al final. Yo siento que se han dado los pasos adecuados para que el conflicto esté terminando, porque ningún conflicto puede ser eterno, ¿no? Ni destruir una institución por un problema que, como bien decía la licenciada Divina Alvarenga, es un problema que debe de resolverse internamente. Entonces, yo creo que, repito, en principio, el comunicado que se emitió es un gesto de voluntad continua y clara de las autoridades para resolver el problema. Un problema que es natural que se dé, pero que debemos resolver para retomar nuevamente las actividades académicas que deben ser el centro del trabajo de nuestra universidad. Y ya lo que se haya discutido anteriormente sobre si hay o no influencia de sectores externos, que posiblemente la hubo, pero creo que ya el hecho de que exista un punto de diálogo, que ya los estudiantes hayan tenido también el gesto de decir vamos a sentarnos a hablar el domingo, es una forma de internalizar el problema y de comenzar a hablar el problema desde adentro, porque al final sí es un elemento, es un tema que debe tratarse al interior de la universidad, evitando cualquier influencia externa que pueda existir. Marvin. Mire, a mí yo creo que... Pero esa pregunta mía, ¿usted cree que había fuerzas externas, que había gente de Libre que estaba apoyando a los estudiantes? No, se fueron a meter ahí, pero los estudiantes tienen capacidad de controlar su lucha ahí. Lo que pasa es que los estudiantes han ido ganando terreno entre los mismos estudiantes, producto de la situación como se ha ido manejando el problema, ¿va? Pero yo también quiero reconocer el papel que ha hecho Ajax Irías desde hace años en la vicerrectoría académica, ¿va? ¿Por qué está sonriendo? ¿Por qué me estoy sonriendo? Porque Ajax es un hombre dialéctico, conoce, viene de luchas sociales. Se le han cuestionado por qué era antes él la luchador y ahora es autoridad. Sigue siendo, y él quería una universidad mejor y yo creo que en eso está trabajando Ajax. Yo quería decírtelo públicamente, Ajax. Tipo Alan Fajardo. Sí. Y la universidad de ahorita, hemos recuperado la universidad de mejor imagen que hace 8 o 10 años. Hay que reconocer las cosas buenas también. Exactamente. Entonces yo creo que aquí más bien el conflicto hay que sacarle el provecho. Representación estudiantil definida por elecciones de los estudiantes, discusión amplia de la parte académica que consolida la cuarta reforma y la reforma permanente, como dicen ustedes ahora, que no conocí ese concepto, pero también la universidad debe jugar otro rol. Miren, a la falta de movimientos sociales, la universidad tiene que poner en la discusión temas de Estado, pues, el tema de la democracia, el tema de la justicia, el tema de la exclusión social. La universidad debe jugar un rol más importante, porque si el conflicto no se resuelve en estos días, son actores de la privatización de la educación ustedes, también los que están en el conflicto, los estudiantes radicalizados o las autoridades que no quieren ceder a cosas que se pueden solventar con la inteligencia. Porque miren, ahorita las universidades privadas están poniendo anuncios que ni matrícula están cobrando ahorita. Y aquí no perdemos tiempo. No perdemos tiempo. No se pierde. Entonces, eso genera un elemento de privatización de la educación. Claro. Porque los estudiantes que están en la universidad están certificados por la prueba académica para entrar ahí. Y los que no pasan la prueba académica se van a las universidades privadas porque no pudieron entrar. Pero mira, Marvin, ahí estás diciendo un elemento que es bien importante y que yo lo repito siempre. Hay verdades de opinión y hay verdades de hecho. Y esto que voy a decir ahorita es una verdad de hecho. Lo que es cierto es que desde hace 5 años o 6 años, y vos lo puedes contabilizar con números, ha habido una baja muy fuerte en la matrícula de las universidades privadas. Y ha habido un incremento importante en la matrícula de nuestra universidad. Es la que más crece. Y lo podés ver vos claramente en los números. No, pero también es que... Puede haber muchos factores solo quiero decir algo. Tanto las escuelas privadas
como las universidades privadas son exagerados para cobrarle, para cobrarle a la gente. Sé que no se puede regular, sé que aquí hay empresas privadas, pero son exagerados. Licenciado Valladares, pero creo que hay un reconocimiento de que la universidad ha mejorado y por eso hay muchos estudiantes que pudiendo pagar universidades privadas se van a la Universidad Autónoma. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras sigue siendo la mejor para mí. Es la mejor. Es la mejor. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Divina, solo un dato para que partamos de este hecho. El 70% de los estudiantes universitarios provienen de hogares pobres. Así es. El 70%. Claro. ¿Verdad? Tampoco podemos decir que debe de ser una universidad exclusiva para pobres. La universidad es abierta, es plural hasta en eso. Exactamente. Y mira, hay un elemento importante. Yo creo que los 5 que estamos aquí podemos decirlo de nuestra vida. La Universidad Autónoma de Honduras ha sido un factor de movilidad social. Yo no sé, creo que no sé si el caso del abogado Ajax, porque creo que su papá sí era profesional universitario. Sí, pero en el caso creo que nosotros 4 venimos de hogares en donde somos prácticamente las primeras personas que somos profesionales universitarios. Hay que tener cuidado con todas las normas y las disposiciones que estamos haciendo, porque puede ser que ese factor de movilidad social se pierda si nosotros ponemos demasiadas trabas. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Raúl, el hecho del crecimiento de la matrícula en la universidad puede ser por varios factores. Yo sé que vos sos economista y los economistas generalmente se van por el factor determinante, pero hay otros factores que es la situación económica del país. Nosotros estamos, yo le decía a alguien, por ejemplo, porque mi hija fue a pasar vacaciones a Colombia y fue a la Universidad Autónoma de Colombia y ella me decía, ya se paga. Yo le decía, imagínense, es pública, pero se paga. Y ella me decía, mami, pero vos no ibas a poder pagar $200 mensuales para poderme a mí en la universidad. Y yo soy docente universitaria, pero no tengo la capacidad económica como para pagar $200. Entonces hay que tener cuidado de las reformas que vamos haciendo. Por eso para mí la innovación debe ser una rutina. O sea, la innovación en la universidad debe ser una rutina. Alguien me decía, Divina, vos te pusiste al lado de los estudiantes porque tenés pretensiones en la universidad. Y luego, la única pretensión que yo quiero y que lo he solicitado es que me hagan un aula multiescenarios. Mis clases son con el método del constructo. Y yo hago juegos, dinámicas, todo esto y no lo puedo hacer porque no tengo un aula multiescenario, ni tengo un lugar de debate y oratoria para mi grupo de la Liga de Debate del Genio Emprendedor y el Buen Gusto. Pero a eso voy. Si ustedes se percatan, el conflicto ha estado centrado esencialmente en temas casi políticos, elecciones y el tema de los requerimientos. Pero muy poco hemos debatido sobre el tema académico. Miren, ahí es necesario entrarle a la evaluación del desempeño docente, al mejoramiento de los ambientes académicos, al tema del rediseño curricular, porque estamos con currículum de hace 2, 3 décadas. ¿Verdad? Es vital el problema de la internacionalización y la necesidad de que nuestros muchachos salgan con una segunda o tercera lengua. Eso es importante. Todos esos elementos, más bien yo creo que la crisis revienta cuando la universidad le pone en el debate ese tema con las normas académicas. Pero mira, es que vos cuando vos decís eso, te voy a decir, no, pero es que te voy a decir una cosa. Cuando tú dices eso, descalificas a las personas que estás diciendo, miren, vamos a entrar a la reforma, entonces todo el mundo se opone porque no quiere la evaluación de eso. Pero lo podrían entender. Digo eso, espérame, Divina, no me quites la palabra porque yo te oí muy respetuosamente. Es una cuestión importante las elecciones y la libertad de elegir y ser electo. No estoy diciendo que no, simplemente estoy diciendo que también veamos otra arista de los problemas. Mire, una de las principales demandas estudiantiles es la evaluación, porque solo a nosotros nos quieren evaluar. ¿Y por qué no evalúan a los docentes? A docentes que acosan, a docentes que no se preparan. También, a los administrativos también. Mire que contiene... A los rectores, a los vicerrectores, hay que evaluarlos. Divina, nos deja un poco expresarnos. Mire qué es lo que hablan las normas académicas, ¿va? De la gestión académica, de la gestión cultural, de la gestión del conocimiento, de la calidad académica, de la internacionalización y movilidad académica,
del desarrollo lo curricular, del crédito académico, yo también lo sé. Bueno, lo que entonces esos son temas vitales que es lo que va a hacer que se posicione la universidad en mejores estándares para que el muchacho cuando egrese de la misma tenga mejores opciones de insertarse al mercado, al mundo del trabajo, ya sea por iniciativa propia o que sea adquirido por una empresa o público o privada. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Y yo creo que hacia eso debemos de apuntar el consenso general en la universidad, a potenciar la reforma para que la calidad académica se vea incrementada y no se ponga en riesgo más bien de deterioro. Lo que privatiza las universidades, la privatización se da cuando las instituciones públicas se deterioran en la calidad. Y obligan a la gente a tener miren lo que le pasó al ENE, al SANA, a Hondutel, al Seguro Social. No es el modelo. Por ser mal administrada y por ser corrupta su administración se llevó a eso. Mire, la universidad, un gran salto que dio es haber posicionado la transparencia como una de sus virtudes. Una institución pública en Honduras transparente es un gran salto en el país. Y nos guste o no, pero yo me alegro de que personas como Marvin Ponce, y creo que también Divina en algún momento lo ha reconocido, creo, la universidad un factor que ha demostrado en los últimos años que lo público puede funcionar. Que lo público puede funcionar, porque al final, Divina, lo privado y lo público son hechos, existen. Pero cada quien en su rol debe de manejarse de la manera más efectiva posible. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha demostrado, también voy a reconocer a la Universidad Pedagógica en este caso, han demostrado esas dos instituciones que lo público puede funcionar y que nadie que vaya a requerir un servicio público tiene por qué esperar estándares de calidad más bajos. Que hay que mejorar, que tenemos muchas cosas en las cuales avanzar, eso es indiscutible, porque somos seres humanos y todos fallamos. Y la universidad es una institución formada por seres humanos que cometen errores a nivel estudiantil, a nivel docente y a nivel de autoridades también, que también deben ser evaluados todos para poder sacar adelante a la institución, pero que además está en un proceso de clara mejora en los últimos 10 años que lleva la reforma, y por qué no aceptarlo también. En los últimos 6 años la reforma se ha acelerado de manera importante. Sí, yo lo que creo yo que la agenda universitaria la leyó el compañero ahí con las normas académicas. Esa cuestión creo que es solventante, es importante. Y si bien es cierto, ustedes son tienen la autonomía, pero ¿quién financia la autonomía? Claro. La financia con el dinero del pueblo hondureño, el 6% del presupuesto de la República, que es una gran cantidad de plata. Y que antes el dinero en la universidad se lo robaban. Ahora se invierte y hasta sobra plata. Tengo entendido yo, de acuerdo a lo que he visto los últimos informes. Pero sí, se está construyendo edificios, se está empleando. Yo cuando fui a ver los Juegos Universitarios hace poco, me sentí en otro país cuando vi aquel estadio tan bonito ahí lleno. Hay cambios importantes. Y no solamente por la parte física, porque algunos creen que cuestionan que solo 30 años de no invertir. Allá adentro hay cambios bonitos. Entonces, compañeros, no le demos más largas a esta cuestión, resuelvan ese problema. Porque el problema la solución del problema es un proceso, no es que se va a iniciar el error que pueden caer las partes es querer salir como vencedores contra vencidos. No, eso sería terrible. Eso sería terrible. Porque al final ahí, yo sé que los dos van a ganar, porque la universidad y las futuras autoridades de la universidad, los que van a venir en el futuro, saben a qué universidad se van a enfrentar, con qué movimientos estudiantiles hay, qué formas de pensamiento hay. Los grandes perdedores en este proceso han sido los docentes, que no han podido articularse en una fuerza homogénea para poder ser la otra parte importante de la universidad. Excepto un grupo de docentes que ha estado reuniéndose, pero la masa de docentes, que es la gran otra pata de la universidad, que es cuando hablas tú de la calificación docente, que es el que tiene que garantizarle también la norma académica al estudiante. Los docentes los veo muy relajados yo, y han perdido esta oportunidad para poderse articular. Solo le quiero decir algo, Marvin. La idea mía de montar este programa fue que la reunión es el domingo, y hemos recibido cualquier cantidad de mensajes. Por eso no he permitido llamadas telefónicas, porque he recibido cualquier cantidad de mensajes y tengo 4 panelistas. Marvin, ¿cuál es la salida para superar esto y que el domingo se llegue a un acuerdo? En su criterio. Bueno, mire,
lo más complicado, porque exógeno es el tema legal, ¿va? Pero yo, como le digo yo, con decisión política el problema legal se solventa. Eso se solventa. Claro, por la norma formal y por la norma informal, por las dos vías. Porque tienen que ser las dos vías, hay que retirar juicios y todas esas cosas. Pero creo que también eso, lo que la universidad quiere que sea parte también del acuerdo del domingo. El otro punto, el punto de los estudiantes. Ahí tiene que definirse un mecanismo claro cómo se van a dirimir la parte de cómo se van a nombrar el 33% que le corresponde a los estudiantes del poder de la universidad. Y esa es una de las partes de conflicto, porque los estudiantes no se sienten representados. Ahí, si se solventan los dos puntos ahí, el domingo, de ahí viene la otra semana, unos 3 días, deben de solventar los otros temas que tienen que ver con la parte académica, con las partes que quedaron sueltas de lo que originó el problema, que era la norma académica, pues. Y definir un calendario de procesos. Para mí tienen que rehabilitarse los periodos estudiantiles, no pueden cerrarse los periodos estudiantiles para nadie. Y eso se puede hacer con un calendario plurianual a 3 años para poder recuperar los tiempos perdidos. Y eso es factible. No importa si vamos a ir a clases en diciembre o en enero, no podemos estar encasillados en un calendario tradicional. Se puede hacer si se quiere. Y si legalmente no lo permite, entonces el Consejo Universitario también puede normalizar eso también. Hay formas de hacerlo. Entonces, si eso se solventa, ahí viene más bien dirigir un proceso, una discusión. Y habría que, a mi juicio, ya es una opinión muy particular que ya tiempo que vengo razonando yo, es que además de los órganos institucionales de la universidad, como la Junta de Dirección Universitaria, que la miro muy pasiva, por cierto, el consejo también muy replegado, le han dejado toda la carga a las autoridades, el del conflicto. Debería crearse un organismo paralelo ahí, pero de discusión amplia, como una especie de constituyente universitaria, para que discutan esos temas difíciles para prevenir los conflictos. Porque somos perros para hacer conflictos. Solventar los conflictos es lo más difícil. Y ahí no tenemos muchos. Entonces, y esa junta de... No, los mediadores, ya los dirán de nombrar, hombre, eso de hoy los vienen de nombrar. Que cada quien ponga dos mediadores y si son mediadores de confianza de cada uno, y van a ir a discutir y van a hacer, van a manejar la mesa. ¿Qué le recomienda a las autoridades y a los estudiantes? Yo no les recomiendo nada porque son muy inteligentes y están en la autonomía y no me meto en la autonomía. Pero todo consejo es bienvenido. No, pero hay gente buena, hombre. Con el licenciado Ajax Irías y de ahí usted y luego Julio, porque estamos ya casi cerrando. No, definitivamente nosotros estamos en toda la voluntad de buscarle salidas a este problema en aras de que todos apuntemos a fortalecer el proceso de reforma. Conflictos van a haber, lo sensato es que los aprendamos a administrar y definitivamente yo creo que este problema se nos convierte en una oportunidad. Hay que oxigenar todo el proceso y ahí hay que involucrarnos todos. Y esa es la voluntad que la autoridad a través de ese comunicado plantea, porque sabemos que hay salidas y la universidad está haciendo lo propio para que esas avenidas de solución se den. Como vicerrector de Asuntos Estudiantiles, ¿qué piensa va a pasar el domingo? Por cierto, particularmente creo que la rectora ha hecho una buena labor a lo largo de estos años. Como decía don Marvin Ponce, hay muchas cosas que reconocerle. Como toda humana, todos los humanos nos equivocamos, pero también rectificar es bueno. Creo que el domingo deben pensar las autoridades universitarias y los estudiantes el beneficio de todos, el beneficio del país, porque que no hayan clases es atrasar Honduras. ¿Qué espera para el domingo, licenciado? Que arribemos a los acuerdos, como dice Marvin, pragmáticos, ¿verdad? Que nos permitan el retorno a clases en primer lugar y luego estabilizar un proceso de diálogo permanente, ¿verdad? Que permita tocar los demás temas que también son relevantes para continuar con esta ruta de mejoramiento continuo de la institución. Sí creo que es importante que el ambiente de diálogo sea tranquilo. En la medida en que se vaya con acciones que busquen la confrontación. Divina decía que la vez pasada nosotros nos salimos, pero es que ya era un ambiente tenso, de mucha zozobra ahí, de acciones hasta de violencia, ¿verdad? Que no propiciaron esa condición básica que es tolerancia y tranquilidad en el manejo del diálogo. Entonces, eso esperamos que el domingo ocurra y que yo quiero advertir de que en efecto los actores claves, que es la autoridad y los estudiantes,
seamos los que discutamos el problema, ya de antemano relega cualquier pretensión externa de intervenir en los asuntos internos de la universidad. ¿Dónde va a ser la reunión? En el Palacio de los Deportes, donde siempre han sido las reuniones para este tipo de eventos, pero ahí están convocados, está el MEU como un actor vital, pero también se va a hablar con los demás. Sí, le agradezco, señor vicerrector. Muchas gracias, don Raúl, por su comparecencia esta mañana al vicerrector Ajax Irías. Bueno, dígame, licenciada Divina Alvarenga, ¿qué piensa y qué recomendaciones deja para...? 3 cosas. Primero, que se trate de solucionar el problema de los requerimientos de los jóvenes, que se solucione ese problema. No podemos dejar que nuestros alumnos, 75 alumnos de ellos, estén pasando por procesos judiciales. Segundo, que se haga una mesa mediadora, que se instale la mesa mediadora y que el diálogo sea público y sea de tipo transmitido por la UTV y que se pongan pantallas en toda la universidad para que la gente pueda ver, porque esto va a ser una cuestión didáctica también de aprendizaje, porque los saberes se solucionan con saberes, los problemas de saberes se solucionan con saberes. Y que se empiece a respetar al interlocutor. ¿Qué sucede? Yo he visto las propuestas de los estudiantes en cada uno de los capítulos que tienen las normas académicas, ¿verdad? Su postura acerca de la gestión cultural, de la gestión del conocimiento, del modelo educativo. Todo esto ellos tienen propuestas, hay que escucharlos porque es importante lo que ellos quieren decir, como los tenemos los docentes también. Y tercero y cuarto, que amemos la universidad, que la universidad es de todos, que estamos por un proceso de reforma universitaria que debe ser permanente, innovador, donde la innovación sea una rutina y donde el consenso y la cooperación entre todos los actores sea el factor determinante para el desarrollo. Escuchar a todo mundo, y otra de las cosas es que se entienda que los jóvenes es una generación de la cuarta reforma y por lo tanto tenemos estudiantes con muchas capacidades que son capaces de estudiar la cuestión social, entender las cosas sociales, y que la universidad también trate de ver la forma como se incorpora en los grandes temas del país. La universidad debe de tener propuestas de solución a cada una de las problemáticas del país. Este proceso, si se sistematiza, puede crearse una herramienta de solución de conflictos propia de nosotros, porque yo soy de la idea que o inventamos o morimos, como decía Simón Rodríguez. Gracias, licenciada Divina Alvarenga. Solo una cosita. Diga. Alguna gente dice que la universidad es el reflejo de lo del país. Yo no creo que la universidad debe ser mejor de lo que hay en el país, porque ahí está la gente más pensante. Sí, debe ser al revés. Cerramos con el licenciado Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales. Muchas gracias, don Raúl Valladares, por habernos invitado. Creo que el mismo panel que hemos tenido hoy es una muestra de que existe una vía de salida para el conflicto. John Nash, que es muy conocido, se dio a conocer mucho por una película acá, ganó el Premio Nobel de Economía allá en los años 90, estudió mucho la teoría de los juegos. Y hay 2 tipos de juegos, ¿verdad? Juegos que son competitivos y juegos que son colaborativos. Y cada quien define cómo va a ser el juego antes. Ese es un proceso que se define ex ante. Y definitivamente este juego no es un juego de suma cero. Es un juego ganar, un juego ganar, en donde las 2 partes van a solucionar el conflicto y en donde estoy completamente seguro que a partir del domingo también vamos a iniciar una nueva cultura de diálogo en la universidad. Vamos a crecer como institución y vamos a demostrar que no es casual, Raúl y colegas, no es casual que la universidad hace 4 años no aparecía en ningún ranking internacional, que el año pasado aparecimos por primera vez entre las 300 universidades más importantes de Latinoamérica, y que hemos avanzado, y que el hecho de que hayamos avanzado 80 puntos en 2 años no es un tema casual. ¿Que hay que seguir mejorando? Claro que hay que seguir mejorando. No es lo mismo estar en el lugar 230 de Latinoamérica que estar en el lugar 18 en el que está la Universidad de Costa Rica. Pero es un tema que no se puede solucionar en 4 años, ni en 5 años. Es un tema sobre el cual hay que ir construyendo, y si podemos construir juntos,
con el consenso y con la colaboración de los estudiantes que son muy inteligentes y lo han demostrado, creo que podemos solucionar este problema de manera más fácil. ¿A qué hora es la convocatoria, licenciado Ajax Irías? Va a estar todo el día, pero ellos plantearon que a las 10 de la mañana con el movimiento de estudiantes universitarios, y ahora a las 9 los vamos a recibir en la rectoría. ¿Y los medios vamos a tener acceso? Totalmente. Pues vamos a poder transmitir. Definitivamente, va a ser un diálogo transparente, no va a ser de negocios oscuros ni de mesas privadas, sino público, pero con que se ayude a crear ese ambiente de convergencia, de unidad, y no centrarnos en las diferencias y en la conflictividad. Bien, agradezco a mis 4 invitados de esta mañana, a todos ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares, y que Dios ilumine a las autoridades, a los estudiantes universitarios, que el domingo se solucione el problema, que volvamos a clases para el bien del país. Buenos días, un feliz viernes. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.